En el mes de la audición, protege a tu equipo con Prexor. MiHSEC, expertos en salud ocupacional, te ayuda a implementar programas de prevención auditiva, capacitando a tus trabajadores con cápsulas interactivas para mejorar tu gestión. Evita enfermedades profesionales e infracciones, cumpliendo con la normativa y fortaleciendo la seguridad en tu empresa. Planes de acción según Prexor, ¿qué hacer según la dosis diaria de ruido? Recuerda el video anterior donde calculamos la dosis de ruido para un trabajador expuesto a diferentes niveles. Al calcular su dosis diaria, obtuvimos un 170.29%. Ahora, ¿qué pasos siguen? ¿Qué debe la organización realizar? ¿Qué establece Prexor? Descubre las acciones que tu empresa debe tomar para proteger la salud auditiva y cumplir con la normativa. La dosis diaria de ruido calculada del ejemplo fue de 170.29%. Según Prexor, esto implica que la dosis de acción de 50% ha sido ampliamente superada y supera los límites de nivel de acción preventivos de PREX establecido en 82 decibeles. Los criterios de Prexor determinan la necesidad de aplicar medidas de control para reducir la exposición al ruido en el ambiente laboral para evitar una enfermedad profesional. Prexor, en base a la dosis, establece medidas obligatorias según el cuadro normativo. En el caso de nuestro ejemplo, se debe implementar un sistema de gestión con etapas definidas y medidas en plazos específicos, los cuales analizaremos a continuación. Hasta este punto, hemos completado las etapas de screening inicial, estudio de ruido y evaluación de la dosis de ruido, lo que nos sitúa en un escenario de exposición que supera la dosis de acción y el nivel de acción según Prexor. Esto implica la necesidad de implementar medidas obligatorias y un sistema de gestión específico para el control del riesgo. El screening de ruido en el lugar de trabajo es un estudio ambiental obligatorio realizado por los organismos administradores de la ley. Su objetivo es medir los niveles de ruido en distintas áreas de trabajo, asegurando que la medición sea representativa de la jornada laboral. No debe realizarse únicamente en horarios de mayor actividad, ya que esto podría distorsionar los resultados. La evaluación debe considerar distintos momentos del turno para reflejar con precisión la exposición al ruido en el ambiente de trabajo. La empresa debe enviar la nómina de trabajadores expuestos y establecer un sistema de gestión para el control del ruido. Si ya cuenta con uno, debe incorporar los ítems obligatorios exigidos por Prexor. En caso de no disponer de un sistema, puede recibir apoyo de la mutualidad para su implementación. Etapa de evaluación del ruido y vigilancia ambiental dentro del sistema de gestión exigido por Prexor. Se destaca que la empresa debe implementar las medidas recomendadas en los informes técnicos y someterse a reevaluación dentro de los plazos establecidos. Para el ejemplo analizado, 170.29% de dosis de ruido, el plazo máximo es de 6 meses. Se advierte que no cumplir con la implementación de medidas puede derivar en multas de hasta 60 UTM según la normativa vigente. Volvamos al ejemplo práctico de los 170.29% de dosis diaria calculada. Los informes de las mutualidades en ocasiones incluyen medidas generales o de compleja implementación e incluso poco realistas. Por ello, el experto debe interpretar correctamente las mediciones realizadas. Al analizar los datos, podemos ver que la dosis de ruido está altamente influenciada por la etapa de encendido, con 97 decibeles representa un 50%, siendo el nivel más alto de la jornada. Aplicando medidas efectivas en este punto, evaluaremos su verdadero impacto en la reducción de la exposición. La aplicación de medidas redujo el ruido a 70 decibeles durante 15 minutos, disminuyendo la dosis total a 121.07%, un 49% menos. Esto demuestra que las acciones efectivas permiten reducir la exposición sin inversiones innecesarias ni medidas poco prácticas para los trabajadores. Aún es necesario seguir bajando la dosis para cumplir con Prexor, pero este es un avance clave en la gestión del riesgo. Esta lámina explica la importancia del cálculo de la banda de octava en la evaluación del ruido ocupacional según Prexor. Se menciona que este método permite clasificar las frecuencias del sonido en mediciones acústicas, lo que es clave para verificar la efectividad de los protectores auditivos. Además, se proporciona un enlace oficial donde las empresas pueden realizar este cálculo. La siguiente lámina incluirá un ejemplo práctico para ilustrar su aplicación en la gestión del riesgo de ruido. Esta lámina presenta un ejemplo práctico del cálculo de banda de octava aplicado a la evaluación de la atenuación de un protector auditivo.
Se analizan las frecuencias dominantes del ruido en el ambiente laboral y la efectividad del protector seleccionado. El protector auditivo evaluado es efectivo en todas las frecuencias dominantes del ruido. El ruido final, después de aplicar la atenuación, se mantiene bajo 82 decibeles en todas las bandas, cumpliendo con el criterio de protección. Si alguna frecuencia hubiera quedado sobre 82 decibeles, se debería considerar otro protector o reforzar medidas de control. Este análisis permite garantizar la correcta elección de los protectores auditivos y asegurar que los trabajadores estén realmente protegidos. El mapa de ruido es una herramienta fundamental en la gestión de la exposición ocupacional al ruido. Debe incluir el plano o croquis del área de trabajo con una representación gráfica del lugar y las zonas evaluadas. También debe contener los niveles de ruido medidos, expresados en decibeles sin identificar puestos específicos. La clasificación de zonas según el nivel de ruido se divide en 3 categorías. Menos de 82 decibeles corresponde a zona segura. Entre 82 y 85 decibeles se considera nivel de acción preventiva. Más de 85 decibeles es una zona de riesgo que requiere medidas inmediatas. Finalmente, se debe registrar la fecha de la medición y la entidad responsable del levantamiento de datos. El mapa permite visualizar áreas críticas y priorizar medidas de control. Esta información debe difundirse al trabajador. El control de salud auditiva, conocido como PVSA, es una fase clave en la gestión del riesgo por exposición al ruido. Incluye la realización de audiometrías para evaluar la salud auditiva del trabajador. El proceso comienza con el envío de la nómina de trabajadores expuestos a la OAL. Luego, se realiza la audiometría de ingreso y evaluación inicial. Posteriormente, se programan audiometrías de seguimiento según la exposición al ruido, con una frecuencia establecida en la tabla de periodicidad. En caso de detectar alteraciones auditivas, se procede a una audiometría de confirmación. Los resultados de las audiometrías son confidenciales, y la empresa solo será notificada si se requiere la reubicación del trabajador, lo que indica un posible caso de enfermedad profesional. La aplicación de equipos de protección personal no garantiza que no se registren casos de hipoacusia ocupacional. Por ello, es fundamental priorizar la jerarquía de control de riesgos para reducir la exposición al ruido en el entorno laboral. La eliminación implica medidas como reemplazar compresores neumáticos por eléctricos, aislar salas de motores o automatizar cortes metálicos. La sustitución busca reemplazar equipos o procesos ruidosos por alternativas menos dañinas. Las medidas de ingeniería incluyen la instalación de barreras acústicas, aislamiento de salas de máquinas y uso de silenciadores en ductos de ventilación. Las medidas administrativas se centran en modificar la forma de trabajo, como la rotación de turnos, zonas de descanso en áreas de bajo ruido y monitoreos periódicos. Finalmente, el uso de equipos de protección personal es la última línea de defensa cuando no es posible reducir la exposición con otras medidas. En la lámina se señalan algunas medidas que se pueden aplicar para disminuir la exposición a niveles de ruido. Como señalamos, el uso de equipo de protección personal es la última barrera ya que su efectividad depende de muchos factores, uno de ellos la disciplina en el uso correcto del EPA. Uso de equipos de protección personal. Tapones auditivos desechables. Para un correcto uso de los tapones auditivos, primero se debe preparar el tapón comprimiéndolo con los dedos hasta darle una forma alargada y delgada. Luego, con la mano contraria a la oreja donde se colocará el tapón, se debe tirar suavemente hacia arriba y atrás para enderezar el canal auditivo. A continuación, se introduce el tapón en el canal auditivo girándolo suavemente hasta que quede ajustado. Finalmente, se verifica el ajuste asegurando que el tapón se expanda dentro del canal auditivo y selle correctamente. Un ajuste adecuado reducirá el ruido ambiental sin causar incomodidad. Si el tapón no se ajusta bien, se debe repetir el procedimiento desde el inicio. Se recomienda reemplazarlo cuando esté sucio o dañado para asegurar su eficacia. Se debe elegir el equipo de protección auditiva que reduzca los decibeles de exposición. El equipo debe ser compatible con otros elementos de protección personal, como casco y careta. Es importante revisar que las almohadillas mantengan su forma y se encuentren limpias. Se debe asegurar el ajuste adecuado en torno a la oreja del trabajador, garantizando que quede firme contra la cabeza. Se debe reemplazar si presenta grietas, desgaste o pérdida de elasticidad. Es fundamental asegurar la evidencia de esta actividad de revisión por parte del trabajador.
El protocolo de exposición ocupacional a ruido establece que todas las empresas con trabajadores expuestos a niveles de ruido sobre 82 decibeles deben implementar un programa de capacitación. Este debe incluir efectos del ruido en la salud, evaluación de la exposición, jerarquía de control del ruido, uso correcto de los equipos de protección auditiva y normativa vigente. La capacitación debe realizarse anualmente y reforzarse ante cambios en los riesgos, nuevas medidas de control o incorporación de trabajadores expuestos. La empresa debe enviar a la Dirección del Trabajo un registro con fecha, temario y participantes. El examen preocupacional es una exigencia legal contemplada en el Código del Trabajo cuando existen riesgos para trabajadores expuestos a condiciones ocupacionales. Este control permite colocar una barrera y determinar si el trabajador presenta algún grado de hipoacusia antes de su ingreso. Además, evita que un trabajador con alteraciones auditivas previas sea asignado a zonas con exposición a ruido, ya que en la evaluación de PVSA se recomendaría su reubicación. Para la empresa, este examen es clave, ya que respalda su gestión en caso de reclamos futuros, dejando evidencia documentada de que el trabajador ingresó sin daño auditivo atribuible a su actividad laboral. También facilita la aplicación de medidas preventivas, asegurando el estado auditivo del trabajador y reduciendo el riesgo de afectaciones mayores. Este control no solo protege la salud del trabajador, sino que también permite a la empresa cumplir con la normativa y evitar contingencias legales relacionadas con enfermedades profesionales auditivas. ¿Existe este control en tu empresa? En los procesos de contratación, ¿se está verificando el porcentaje de hipoacusia de los trabajadores? El examen de egreso es una evaluación obligatoria que debe realizarse cuando el trabajador deja de estar expuesto al riesgo de ruido, es decir, al término de su exposición. Esta evaluación permite determinar si ha existido un daño auditivo atribuible a la actividad laboral y es una responsabilidad del empleador según la normativa vigente. Este control es clave para la prevención de enfermedades profesionales y la protección tanto del trabajador como de la empresa. Permite identificar posibles afectaciones auditivas antes de que el trabajador cambie de función o finalice su relación laboral, dejando registro documentado de su estado de salud auditiva al momento del egreso. Para respaldar la gestión del examen de egreso, se recomienda solicitar la asistencia del trabajador mediante un documento firmado o, en caso de ausencia, enviar una carta certificada a la dirección registrada en su contrato de trabajo, notificando la obligación de presentarse con las indicaciones correspondientes. Esta evaluación respalda legalmente a la empresa frente a reclamos futuros y facilita la trazabilidad en la gestión de riesgos laborales. ¿Se realiza este control en tu organización? ¿Cuentas con un registro actualizado de los exámenes de egreso? Evalúa lo aprendido. Hemos revisado los principales aspectos del protocolo Prexor y la importancia de controlar la exposición al ruido en el trabajo. Ahora es momento de poner a prueba tus conocimientos. Responde nuestra evaluación y refuerza lo aprendido escaneando el código QR. Si tienes dudas o quieres más información, contáctanos a través de nuestra página web en la sección Consulta con un experto. MIHSEC, expertos en salud ocupacional y cumplimiento normativo. En MIHSEC ofrecemos servicios clave para la gestión de salud ocupacional y cumplimiento de Prexor. Accede a nuestra biblioteca documental, donde encontrarás los documentos exigidos por la normativa. Aprovecha nuestras cápsulas y vídeos de capacitación diseñados para empresas, asegurando una formación efectiva. Obtén soporte en consultas con expertos, resolviendo tus dudas de manera rápida y eficiente. Suscríbete y consulta tu plan específico para fortalecer la gestión de seguridad y salud ocupacional en tu empresa. MIHSEC, expertos en salud ocupacional, ofrece implementación del protocolo de exposición ocupacional a ruido y control de planes de capacitación con cápsulas interactivas. Facilita la concientización de los trabajadores, previene enfermedades auditivas y evita multas que aumentan los costos en las organizaciones.